esperaba aquí que se le encargara una escultura del atleta victorioso. Cuerpo y mente se unían en el gimnasio. Este era el lugar para conversar y aprender, como así también para hacer ejercicio y luchar. Para los griegos, lo estético, lo físico y lo intelectual formaban parte de su búsqueda por la perfección. El filósofo Filóstrato escribió: El polvo de arcilla es bueno para abrir los poros tapados por la transpiración. El polvo amarillo otorga brillo y es un placer verlo en un cuerpo bien formado. Con tanto énfasis en la intimidad masculina y la belleza física, era inevitable que en Atenas la homosexualidad fuera algo común y que no se la considerara una deshonra. Las relaciones sexuales entre solteros maduros y jóvenes eran aceptables siempre que los jóvenes fueran primero halagados con regalos y se pusiera fin a ello con el matrimonio. La admiración entre los hombres se veía reflejada en el mundo del deporte. Stephen Miller encontró inscripciones interesantes en el túnel de Nemea. Quizás la más clara de todas sea Apicrotes Kalos. Apicrotes es hermoso. Y si miramos esta otra inscripción, tenemos el mismo nombre. Acroditos es hermoso. Claro, no todos estaban de acuerdo. Algunos llegaron después y escribieron la frase griega tu grapsontos, que es el equivalente a la expresión moderna ¿quién lo dice? Acroditos es hermoso. ¿Quién lo dice? La antorcha olímpica sigue brillando hoy como siempre, con la misma llama clara y fuerte que inspiró a aquellos atletas hace 2500 años. Los atenienses tendían a sobresalir en los deportes y en casi todo lo demás. Pero su beta ganadora no pudo durar por siempre, y el destino le preparaba una mala pasada a una sociedad que había llegado tan alto y obtenido tanto. En el 399 a.C., los atenienses hicieron algo extraño. Juzgaron al más sabio de sus ciudadanos. El gran filósofo Sócrates fue juzgado por un jurado integrado por 200 de sus conciudadanos. Cada uno colocó un guijarro en una urna si lo consideraba culpable y en otra si era inocente. Se lo acusó de no creer en los dioses y de corromper la mente de los jóvenes con sus revolucionarias ideas. En muchos aspectos, Sócrates fue un ateniense hecho y derecho. Sirvió con valor y distinción como soldado y estadista, y en este sentido alcanzó el ideal ateniense. Pero al mismo tiempo exigía explicaciones, exigía claridad a sus conciudadanos. Se describió a sí mismo como un tábano, como un insecto que picaba el enorme y lento trasero del cuerpo político de Atenas. Sócrates fue declarado culpable. Se lo sentenció a morir envenenado. Su juicio y condena nunca hubieran tenido lugar durante el gobierno de Pericles. Creo que los atenienses se volvieron demasiado cautos. Su antigua disposición al compromiso, a experimentar, a explorar, sigue allí, pero un tanto apagada. El cambio en Atenas tuvo sus raíces en hechos ocurridos en décadas anteriores. En el 430 a.C., una terrible tragedia cayó sobre Atenas. Una plaga que, según se decía, venía de Etiopía, pasando por Egipto y Persia, finalmente llegó a Atenas. Era una enfermedad que mataba a todo el que la padecía y que arrasó con toda la ciudad. El historiador Plutarco escribió: En ninguna otra parte se registró una enfermedad tan virulenta como en Atenas. Gente perfectamente sana de repente comenzaba a sentir que la cabeza le ardía, los ojos se les inflamaban y enrojecían, algunos quedaban ciegos y perdían completamente la memoria. La
propia hermana de Pericles y luego, para su horror, su propio hijo, contrajeron la plaga. Y él ya cargaba con una desastrosa guerra contra los espartanos. Pericles había encerrado a toda la población del campo ateniense dentro de las grandes murallas de Atenas y las condiciones de salubridad eran primitivas. Y una enfermedad como la plaga corría como reguero de pólvora. Sus efectos los devastaron física y moralmente. Las antiguas leyes y todo en lo que los atenienses se basaban para mantener unida su sociedad quedó destruido. La gente venía a morir a los templos, o peor aún, traían a sus muertos y los dejaban allí. Ese horror, pienso, es para nosotros algo casi inimaginable. Por dentro, uno sentía que ardía. Muchos de los enfermos que no recibían atención se tiraban a los tanques de agua tratando de aliviar la sed, que era insaciable. La plaga afectó a Pericles de dos maneras. Primero, políticamente, porque los atenienses lo culparon de ella. Y por primera vez en 15 años no fue electo para el cargo de general que durante tanto tiempo había ejercido. Poco después, él mismo contrajo la plaga y murió. Con la muerte de Pericles, también murió cierto estilo de liderazgo. Un tercio de la población murió. Sin el liderazgo de Pericles, los atenienses estaban perdidos. Comenzaron a tomar decisiones imprudentes. Durante medio siglo, Atenas luchó contra Esparta por el dominio de Grecia. La batalla decisiva sería librada no en suelo griego, sino en Sicilia. Atenas envió una flota a la batalla, pero el muy bien entrenado ejército espartano se alió con los sicilianos. La armada ateniense fue destruida en una serie de desastrosas batallas en alta mar y en el 404 a.C., Atenas fue completamente derrotada. Creo que a la larga los atenienses perdieron la gran guerra contra Esparta porque fueron demasiado ambiciosos. En varias ocasiones los espartanos ofrecieron tratados de paz, pero ahí es donde entró en juego esa antigua agresividad ateniense. Los atenienses simplemente no podían permitirse aceptar un tratado de paz de Esparta. Ellos querían ganar. La derrota de los atenienses en Sicilia le dejó a Esparta el dominio de Grecia. Atenas tenía todo por delante, pero creo que cayó por muchas de las mismas razones que la hicieron grande. Esa agresividad, esa competencia, esa necesidad de ser la primera y la mejor, los desgastó. La diosa a la que los atenienses recurrían para que los protegiese no podía ayudarlos. Este relieve se denomina Atenea de luto. Sócrates fue el chivo expiatorio de la caída de Atenas. En prisión, sus amigos le ofrecieron ayudarlo a escapar, pero él se negó. Platón escribió: Dijo que había vivido en Atenas toda su vida. Durante 70 años había estado conforme con la ciudad y su gente. ¿Por qué habría entonces de huir de ella como el más bajo esclavo? Las hojas de cicuta fueron machacadas. El veneno fue preparado. Sócrates, en realidad, representa a Atenas en su mejor momento. Y cuando muere, vemos que las cosas cambiaron, que las cosas, después de Sócrates, ya no serían las mismas.
Platón registró las últimas palabras de su amigo y maestro. ¿Cuánto daría alguno de ustedes por conocer a Orfeo o a Homero? Me gustaría pasar el tiempo ahí, como aquí, examinando e investigando la mente de la gente para averiguar quién es sabio y quién cree serlo. Las ideas de Sócrates perduraron hasta nuestros días, pero con el tiempo su amada Atenas formó parte de otros imperios, el macedonio, el romano, el turco otomano. En 1971 se descubrió que su belleza máxima, el Partenón, corría peligro de derrumbe. Actualmente está siendo restaurado, no como en su época de esplendor, sino como una magnífica ruina digna de la civilización que representa. Los trozos de mármol, tan cruelmente destruidos por cañones, están siendo meticulosamente lavados y cuidadosamente armados. Los agujeros hechos por las balas de cañón del enemigo están siendo rellenados con precisión. La restauración del Partenón llevará más años que los 15 que originalmente se tardaron en construirlo. Luego de su destrucción en 1687, el templo fue saqueado por buscadores de tesoros. Los turcos que gobernaban Atenas en ese momento fueron fáciles de sobornar. Cualquier visitante con dinero podía llevarse cualquiera de las grandes esculturas. A los cuerpos se les cortaron cabezas y miembros para que los artículos fueran más vendibles. En toda Europa, los ambiciosos vendedores ofrecían sus botines a museos y coleccionistas privados. Cuando el joven aristócrata inglés Lord Elgin llegó en 1803, lo que consideró conveniente fue sacar las esculturas que quedaban. Sus hombres arrancaron 56 secciones de frisos y alrededor de una docena de estatuas, incluyendo una magnífica cabeza de caballo. Se necesitaron 22 barcos para llevar los mármoles a Gran Bretaña. Uno naufragó en el camino. Los mármoles de Elgin del Partenón se exhiben en el Museo Británico. Entré en una habitación muy grande y la belleza de los mármoles de Elgin me dejó abrumada. Me entusiasmé tanto que se me puso la carne de gallina. No podía hablar, estaba en trance. Tanta era la belleza que me quedé en silencio durante un largo rato admirándola. Y luego sentí tristeza, porque no podía ver esos mármoles en mi país. Es muy triste para nosotros no tener esa gran experiencia aquí, en Atenas, todos los días. Necesitamos ver el Partenón, ver la Acrópolis, tocarla. Ello nos recuerda lo que hemos logrado. La búsqueda de la perfección se logró. Y si podemos asumir eso por un momento, que todas estas ruinas, restos, desaparecieron, fueron borrados de la faz de la tierra, sería como un universo sin la Quinta Sinfonía de Beethoven.